pero los ternarios, los hidróxidos, se forman de la reacción de los óxidos básicos con el agua. En esta formación se observa la presencia de un grupo que se llama o que se conoce como oxidrilo. Este grupo oxidrilo es lo que representa, o dentro de los compuestos que tienen en su molécula o en su fórmula este grupo, son los que se denominan hidróxidos. Entonces, un hidróxido va a ser el resultado de la reacción de un óxido básico Más agua. más agua, muy bien. Yo tengo que acordarme muy bien cómo son los óxidos básicos, cómo es la fórmula de un óxido básico, porque no me puedo poner a hacer todas las reacciones, sino que aprender cómo hacer o escribir los óxidos sin necesidad de hacer su ecuación de formación. Vamos a ver ejemplos, ¿sí?, de hidróxidos de metales con valencia 1. Vamos a tomar siempre los ejemplos que están en el mismo, en el apunte, para que podamos seguir esa misma descripción. En este caso se toma el cobre, ¿sí? Y entonces, vamos a ver, podemos ver que el cobre tiene, acuérdense que tenía valencia 1 y valencia 2, por lo tanto forma dos óxidos básicos y va a formar dos hidróxidos, ¿sí? Para escribir la ecuación de formación, sigue siempre ciertas reglas. Primero, si vamos a trabajar con cobre valencia 1, tengo que escribir la fórmula de el óxido cuproso, o óxido de cobre 1. Que sería como un óxido, acuérdense, está formado por cobre y oxígeno, y ¿qué hacemos? Intercambiamos valencia, ¿sí? Uno para acá, dos para acá. Entonces, esta línea acá, y tenemos el óxido de cobre. ¿Puede bajar un poquito más la cámara, por favor? Sí, como no. Ahí está. ¿Qué le debo sumar a esto? El agua. ¿Ahí se ve bien? ¿Qué voy a obtener? Sí. Cuando estos compuestos se encuentran para reaccionar, se rompen sus enlazos, sus uniones entre cobre y el oxígeno, y en el caso del oxígeno y los hidrógenos del agua, uno de ellos, de los hidrógenos, se desprende y queda un radical que le llamamos a los oxidrilos. Es decir, acá en este desprendimiento va a quedar un grupo así, con la posibilidad, al oxígeno le voy a quitar un hidrógeno, me va a quedar con un enlace libre para poderse unir a quien esté en el medio, en este caso un metal. Entonces este grupo que queda armado así, conocido como grupo oxidrilo, es el que va a formar al hidróxido. En este caso, se van a formar, por la fórmula va a tener en la oxidrilo tantos grupos como valencia tenga este metal. Es decir, si el metal que está formando el hidróxido tiene valencia 1, va a estar unido a
a un grupo oxidrilo, porque el grupo oxidrilo tiene una posibilidad de enlace. El cobre que se desprendió del oxígeno, cada uno de estos cobres tiene una posibilidad de enlace. Entonces, uno y uno, suficiente para formar la molécula de hidróxido. ¿Sí? ¿Se entiende esto? En este caso, el metal se une al oxígeno. Queda una estructura, esta estructura sería cobre, oxígeno. Este grupo no se separa. Entonces, ahí tenemos la ecuación de formación. ¿Sí? Entonces, la regla dice que en un hidróxido la cantidad de grupos oxidrilo va a ser igual a la valencia del metal con la que están reaccionando. Y se coloca como subíndice. En este caso, como es 1, grupo oxidrilo va a ser 1. Para igualar, la regla práctica que se utiliza acá es igualar los hidrógenos. Cuando logro igualar los hidrógenos de la fórmula, el resto de los elementos quedan igualados, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, la fórmula del óxido esté escrita correctamente. Entonces, en este caso, si tengo 2 hidrógenos acá y uno acá, colocándolo. Colocando el 2 acá, ¿sí? Antes de que siga avanzando, ¿puedes repetir de dónde sale el 6 que está al lado del CU, que está en número romano? Esto no es 6, perdón, esto es, ay, no me di cuenta que se ponía, Valencia 1, eso que se pone. Ah, ok, ok. Es una, por sintetizar, es Valencia 1. Estamos haciendo el hidróxido del óxido cuproso. ¿Estamos? ¿Se entendió cómo se iguala? Entonces voy a igualar Sí, sí. los hidrógenos y el resto quedará igualado. Es decir, al tener 2 hidrógenos, tengo 2 oxígenos y acá también. Tengo 2 cobre y acá también. Veamos cómo sería para el cobre de valencia 2. ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Cómo sería el óxido cúprico? CuO. Bien, Porque se cancelan las valencias del oxígeno y del cobre. bien. Exactamente. Escribo las valencias como subíndice y se pueden cancelar. Muy bien. Entonces le sumamos el agua. ¿Y acá qué va a suceder? Acá el cobre tiene posibilidad de enlazarse a 2 grupos oxidrilos. Va a tener 2 grupos. Exactamente. El hidróxido va a ser de esta manera. Y entonces la ecuación, perdón, la fórmula que representa al oxidrilo sería cobre, grupo oxidrilo, con un subíndice 2. Entonces, acá no se coloca, a veces se suele poner así, aunque no se pone el número, pero sí los paréntesis. Esos paréntesis, o la idea de separarlo al metal del grupo oxidrilo es para que quede claro que esto viene todo junto. Es un grupo que está unido y que no se puede separar. El hecho de poner entre paréntesis me permite leer eso. Y los grupos oxidrilos va a haber tanto en un hidróxido como valencia tenga el metal. ¿Estamos? A ver si ustedes pueden hacer de un hidróxido de valencia 3, por ejemplo. Pensemos... El aluminio. Bueno, dale, el aluminio, aunque el aluminio, se recuerdan que era un caso especial que no se podía, vamos a pensar en el hierro, o en el oro. ¿Por qué? Porque el aluminio era un caso especial de los óxidos que llamábamos anfóteros, que no forman hidróxidos a partir de la reacción con el agua.
Entonces yo lo podré escribir muy linda, se puede escribir la ecuación en el papel, pero en la realidad no se da así. Entonces vamos a trabajar con otro metal, valencia 3, como le digo, el oro o el hierro. Elijan cualquiera de ellos y planteen la ecuación de formación. A esta le falta igualarla. A ver si los hidrógenos están en igual cantidad, significa que el resto de los elementos también. Y lo pueden comprobar acá, ¿sí? Tengo 2 hidrógenos, tengo 2 oxígenos y tengo un solo cobre. Bien. Planteen la ecuación para valencia 3. Y después lo vemos. Cualquier elemento que elijan es lo mismo porque la fórmula me tendría que quedar ecuación más o menos igual. Lo único que cambiaría el símbolo del elemento. Y sería Q2, oxígeno 3, para la valencia 3 o no. Bueno, pero no es el cobre. Porque el Ah, cobre no, no ¿cuál tiene dijo? valència. Tengo que No, elegir otro. Por ejemplo, el hierro. Ah, el hierro, claro. No, no había entendido esa parte. Claro, ojo, porque tiene que ser O con el ayuda. oro puede ser también. El oro, sí, perfectamente. Bien, Nacho. Ahí te faltaría algo para igualar. Profe, puede ser que en el agua va un 3 para igualar la ecuación. Claro. El 3 al agua, ¿por qué? Porque dijimos que para igualar, si están viendo toda la fórmula que ha escrito Nacho, para igualar los hidrógenos, tengo que empezar con la regla práctica de igualar los hidrógenos, y en el caso que era planteado, de un lado tiene, falta 3 como coeficiente del lado, claro. ¿Mm? Veamos, entonces. Este sería el óxido férrico, o este sería el óxido áurico. ¿Mm? Si a ambos le sumo agua, Profe, ahí dice óxido alumínico, no áurico. Puso perdón. AL. Sí, muy bien, gracias. Estábamos hablando del aluminio y ya lo puse. ¿De qué me va a quedar acá? ¿Ves que lo único que cambia, si cualquiera que sea de valencia tiene prácticamente la misma ecuación? ¿Mm? Entonces, para igualar es exactamente lo mismo. Tengo que colocar, dijimos que la regla me dice que tengo que igualar los hidrógenos. ¿Cómo puedo igualar los hidrógenos? Y logrando el mínimo común. Acuérdense de eso también, ¿no? Entonces, el mínimo común sería 6, entonces coloco un 2 acá y un 3 acá. Ahora tendría 6 hidrógenos y 2 por 3, 6 hidrógenos. Eso me indica que también tengo 6 oxígenos. Acá tengo 3 y con este 3. Y tengo 2 hierros y acá también. Esta tiene exactamente la misma ecuación de formación. Es decir, todos los elementos, perdón, todos los óxidos de valencia 1, como en este caso, o de valencia 2, como en este caso, o de valencia 3, como en estos casos, las ecuaciones de formación y los coeficientes son iguales. Lo único que va a cambiar es
El El elemento. elemento, claro, porque la cantidad de electrones o de valencia que se prestan para la unión, son 3 aquí, es 1 aquí, es 2 aquí. ¿Mm? Por eso en el apunte van a encontrar fórmulas generales, ¿sí? Que para todos los unos es la fórmula, sí, todos los elementos 1 tienen esta estructura de óxido y me va a dar esta estructura de hidrógeno con el coeficiente. Para los dos, ¿cómo sería esa ecuación? Para todos los dos sería metal, oxígeno, así es la estructura de un óxido con valencia 2, más agua, y me va a dar y está igualada. Para valencia 3 sería y así, y acá lo que tendría un 2, y así sucesivamente. ¿Mm? Pensemos en uno con valencia 4. ¿Cómo sería en general? ¿Cómo sería la estructura en general de un metal, de un óxido de un metal con valencia 4? MO, ¿dónde iría el subíndice? Intercambiamos valencia, y acá vendría la del oxígeno, y acá vendría la del metal. Y Entonces, quedarían 2. cancelar y quedarían como ha planteado su compañero en el chat. Quedaría así. Más agua con un hidróxido con la estructura general o fórmula general así. ¿Cómo se iguala esto? Igualando a dónde iría el coeficiente. Acá. Tengo 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 4 oxígenos, 4 oxígenos y un metal. ¿Mm? Entonces, todo se reduce a estas expresiones que están aquí. Ahora, ¿cómo se llaman? También puedo borrar esto y vamos a ver un poquito de las nomenclaturas. ¿Sí? Aquí también, como me tengo que acordar de cómo son las fórmulas de los óxidos, también me tengo que acordar cómo son los nombres de los óxidos. Porque en el caso de la nomenclatura tradicional, lo único que hacemos es cambiar la palabra óxido por hidróxido. Entonces, el primero que hicimos, voy a poner la fórmula nomás, el primero que hicimos fue este. Para nomenclatura tradicional, sí proviene, ya con la menor valencia, proviene del óxido cuproso, por lo tanto, Cuproso. la hidróxido ¿Qué estás hablando? No. cuproso. Nomenclatura numeral de esto. También se escribe hidróxido, como escribíamos los óxidos. Cambiamos la palabra, hidróxido de cobre, De cobre 2. 1, estamos con valencia 1. Ah, 1. Cuproso. ¿Mm? O valencia, menor valencia. Atomicidad Y la otra. Atomicidad. va a llamar un hidróxido de cobre. Es decir, Hidróxido de cobre.
el número, el subíndice del grupo oxidrilo, que No, le pongo el prefijo numérico. de cobre. En el caso de tendríamos hidróxido cúprico, hidróxido de cobre 2 y dihidróxido de cobre. ¿Sí? Escriban los nombres según el cual hayan elegido ustedes para colocarle los nombres en las tres nomenclaturas. Y ya los compartimos. A ver cómo se llamaría. Ay, perdón. Estoy poniendo el óxido, ¿no? Del hidróxido. ¿Cómo se llamaría este hidróxido entonces? Hidróxido férrico. Bien, hidróxido férrico. ¿Y el stock? Hidróxido de Hidróxido de hierro 3. 3. y trihidróxido de hierro. Muy bien, acá hay alguien que ya lo había escrito todos los nombres. ¿Y de oro? Hidróxido Áurico. áurico, muy bien. Cúprico. Bueno, áurico, áurico. Áurico, estamos hablando del oro. Hidróxido de oro 3, hidróxido, perdón, trihidróxido de oro. ¿Mm? Bien, bien. Vieron que no es complejo esto. Pero sí, la primera regla es que no, para poder trabajar con los hidróxidos, con la ecuación de formación sobre todo, debo conocer cómo son los óxidos de los cuales provienen. Y si supónganse, yo les pongo nombre acá de hidróxidos y les tengo que colocar la fórmula. Y hay que escribirlos. Yo voy a escribir los nombres, 2 o 3 hidróxidos, y ustedes tienen que escribir su fórmula. ¿Mm? Sin hacer la ecuación de formación, solo su fórmula. ¿Estamos? ¿Cómo, profe? No escuché. Yo voy a escribir el nombre, sobre todo el nombre tradicional de varios hidróxidos. Y ustedes tienen que escribir la fórmula del hidróxido sin hacer la ecuación de formación. ¿Se entiende? Directamente la fórmula, es como nos dio recién. Solo la fórmula. Listo. A ver.
¿Listo? Veamos. Vamos a ver qué dice el compañero. Renzo. La fórmula del hidróxido plúmbico sería Pb, oxígeno, hidrógeno 2, subíndice ¿Subíndice cuánto, Mateo? 2. No, es Bueno, 4. si termina en ICO, ahí las escribió Kevin. Si termina en ICO, significa que estamos con la mayor valencia. 4 sería. 4, entonces sería plomo oxidrilo 4. Para que no digan OH, se llama grupo oxidrilo. Mercurio tiene valencia 1 y tiene valencia 2. Si termina en oso, Con la Valencia 1. ujú. Y en el último que estaba escrito con una sola, ¿qué pasó? Que no vimos ningún caso donde el metal tiene una sola valencia. En ese caso, el nombre es como el del óxido, en el caso del sodio, ¿sí? ¿Qué sucede? Sería como está planteando su compañero. Acá, ¿con qué valencia estaría actuando el mercurio? Yo me parece que dije mal la valencia del Con, mercurio. con Ustedes Valencia 1. tienen Valencia 1. Valencia 1, tiene Valencia 1 y 2, ¿verdad? Entonces, si está con Valencia 1, su fórmula sería parecida a esta. Sí. ¿Mm? Puedo colocar o no los paréntesis. A veces para no confundirlo y sobre todo cuando nosotros los escribimos y ustedes todavía no están tan familiarizados con las fórmulas, solemos colocarlos para que se den cuenta que está el grupo oxidrilo. ¿Entiendes? O sea, escribir la fórmula es simplemente tener en cuenta que la fórmula del hidróxido es metal, oxidrilo, y como subíndice, la valencia del metal. ¿Estamos? Bien. La clase pasada también cuando trabajamos con los hidruros, vimos algunos casos especiales de los hidruros.
Entre ellos estaban los hidruros no metálicos que tenían características básicas. ¿Se acuerdan? En general, los no metales cuando reaccionan con hidrógeno forman hidruros no metálicos que tienen características ácidas. Pero hay algunos casos especiales que tienen características básicas de esos no metales. El caso más emblemático, representativo, el más usado comercialmente de todos esos que vimos, es el del amoníaco. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad del amoníaco? Vamos a poner acá. Como tiene características básicas cuando se forma, ¿qué le sucede? Nosotros habíamos armado la acción del nitrógeno con el hidrógeno, como no metal, que formaba el amoníaco. ¿Sí? El amoníaco, como tiene características básicas, cuando se solubiliza en agua, cuando está en presencia de agua, cuando reacciona con agua, ¿qué le sucede? Va a formar un hidróxido. Es decir, voy a tener un hidróxido de un no metal. Por eso es un caso especial. ¿Mm? Y es que se conoce como hidróxido de amonio. No tiene nombre en otra nomenclatura, tiene este nombre particular. Justamente por eso se llaman casos especiales. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿existen hidróxidos de no metales? Y sí, hay casos especiales. La generalidad de los hidróxidos son de metales, por eso es que uno comienza hablando de los metales. Este es un caso especial. ¿Sí? Otra cuestión que vamos a ver hoy día y que es muy importante porque después vamos a ver su utilidad más adelante cuando veamos sales, es la ionización de estas sustancias como los hidróxidos, los oxácidos, algunos hidruros o sales. ¿Qué es la ionización? Es la capacidad que tienen estas sustancias en separarse iones cuando están en una solución acuosa, es decir, forman una solución con agua. En general, así es como existen, después en los laboratorios, cuando hablamos de los hidróxidos, de los ácidos, eso que vemos en el frasquito son soluciones acuosas de estas sustancias. Y cuando los hidróxidos o los ácidos están disueltos, se los conoce como electrolitos, estas sustancias que en agua se separan en iones. Y cuando se separan a ese fenómeno, se le denomina ionización. Es decir, los electrolitos se disuelven en solución acuosa y forman iones, y a ese proceso de disociación se le denomina ionización. ¿Está claro? La palabra ionización viene de iones. Y los iones son átomos o grupos de átomos que tienen carga eléctrica. Ustedes han oído hablar de catión, que es un ion con carga positiva, y un anión si no han escuchado hablar del catión y anión, sí han escuchado en una pila del cátodo y el ánodo.
que son hacia donde se dirigen los iones según la carga. Es decir, que todas las sustancias, cuando se disuelven en, todas las sustancias no, todas esas sustancias denominadas electrolitos, cuando se disuelven en agua, van a formar iones. Y esos iones siempre va a haber, si hay una carga positiva, va a tener que estar una carga negativa, porque las moléculas son eléctricamente de Este es por el internet de la cosa. eh, Oh, no. Oh, no. Bueno, pongámoslo Simpson. Ya. Ya recuerden que está grabando. No pienso que por la profe se pase. Sí, ¿a quién le quedó el admin? A uno le queda siempre el... A Ramos, algo así creo que era. Sí, a José. José, eso es el administrador. No, no quiero que se lo pase. Pongan en pausa. Sí, lo habían pausado apenas se salió, para que así no... Está bien, o sea que soy yo la del problema de internet. Aparentemente sí. Ah, bueno, no, pensé, porque de pronto se cortó, pero en mi compu daba señales de que había internet, así que no sé. Bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Hasta dónde me escucharon? En el anión y el cation, profe, ahí me quedé yo. Acá, la ionización. Sí, ahí. ¿Escucharon toda la explicación que di entonces? Que digamos, por ejemplo, una sustancia que es un electrolito es el cloruro de sodio. Si nosotros lo colocamos en agua, lo podemos hacer en casa, el cloruro de sodio, como es un electrolito, se va a ionizar. Se va a sufrir el proceso de ionización. Es decir, se va a separar en iones. Cuando se separan en iones, siempre tiene que estar un ion positivo y un ion negativo, porque cuando la molécula está junta es eléctricamente neutra, es decir, no hay carga. Cuando se separan iones y aparecen las cargas, tiene que existir la carga positiva y la carga negativa. En ese caso del cloruro de sodio, el cloro es el anión y el sodio es el cation. Entonces, de eso se trata la ionización. En el caso, ¿esto para qué nos sirve? Porque nosotros después vamos a ver formación de sales. Y las sales se forman en un medio acuoso y entonces necesitamos saber ionizar. En el caso de los hidróxidos, la ionización de un hidróxido, en el caso de, por ejemplo, ¿sí? La disociación o ionización se produce separándose el cation y el anión. Aquí está representado el cation por el metal y el anión por el grupo oxidril. Así, porque para indicar que en este caso va a haber tantas cargas positivas como cargas negativas sean necesarias, de manera tal que cuando están en forma de molécula, no están ionizados, no hay carga, son eléctricamente neutras, es decir, que las cargas se neutralizaron.
sea, es estable. ¿Eh? O sea, es como decir que está estable la reacción. No es una reacción, esto es una representación simbólica de lo que puede suceder dentro del agua. Simplemente me está mostrando cómo una sustancia se puede ionizar y formar sus iones. ¿Sí? Una pregunta, el grupo oxidrilo siempre va a ser negativo, o sea, con carga Sí. negativa. Sí. Ah, ok. Digamos que los metales siempre van a ser positivos. ¿Mm? Entonces, la otra carga, en este caso, como estamos con hidróxido, la va a poner el grupo entero. ¿Por qué? Porque cuando separamos la unión, dijimos, ¿cómo está unido el metal a través del oxígeno? El oxígeno está ligado a un oxidrilo. Estas uniones se rompen acá. Es donde justamente es lo que se une para formar el grupo, el hidróxido. ¿Mm? Entonces se rompe ahí. Y entonces, al separarse, ¿sí? El sodio queda con la carga positiva y el oxidrilo con la carga negativa. Que cuando se vuelven a unir, se neutralizan y vuelve a ser eléctricamente neutra. ¿Mm? ¿Estamos? La carga que va a tener el metal, o el catión en este caso, que tiene carga positiva, siempre esa carga, la cantidad de cargas positivas, va a ser igual a la valencia del metal. ¿Mm? En este caso, el sodio tiene valencia 1 y va a tener una sola carga. Pero si tuviéramos, por ejemplo, hidróxido de calcio, calcio tiene valencia 2, y entonces, ¿qué le sucede? Cuando se separa el calcio, tiene valencia 2, va a tener dos cargas positivas. Pero los oxidrilos siempre tienen una carga negativa. ¿Mm? Entonces, para poder formar esto, ¿qué pasó? Calcio tenía dos posibilidades de enlace. Cada oxidrilo se va a unir a una de estas cargas. Cuando se rompe esta unión acá, el calcio queda con sus dos cargas positivas. ¿Y acá qué me quedan? Dos grupos oxidrilos, cada uno con una carga. ¿Mm? Es decir, que cuando hay ionización, hay un elemento, hay un catión, va a tener tanta carga como valencia tenga el metal, y va a haber tantos oxidrilos como carga tenga ese metal. ¿Por qué? Porque tengo que tener las cargas positivas y negativas en igual cantidad. ¿Mm? ¿Se entiende? O más o menos. ¿Qué pasa cuando tengo valencia 3? A ver, Y ¿están escuchando? el metal quedaría con valencia 3 y tendríamos tres grupos de oxidrilos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner oro. A ver si, ¿qué va a quedar esto? Puedo escribir así, puedo escribir más 3 o 3 más. Todas las formas las podemos llegar a encontrar en la bibliografía. Y acá voy a tener 3 grupos oxígenos. Es decir, 3 cargas negativas para contrarrestar esas 3 positivas. Esto que está acá es la valencia del tantas valencias
perdón, tantas cargas positivas como valencia tenga el metal. ¿Se entendió? ¿Cómo es el tema este de la ionización? Sí, sí. Pregunten porque vamos a hacer, por ejemplo, entonces, vamos a elegir algunos ejemplos para hacer la disociación. Antes de eso, quería decirles que en el caso de estos iones, o estos cationes, suelen adquirir nombres, ¿sí? En la nomenclatura tradicional, que en el caso que tengan una sola valencia, el cation, por ejemplo, acá es el cation sodio, el cation calcio, pero acá se le puede llamar, se le puede decir cation áurico o cation de oro y se le tiene que colocar la carga. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando digo, puedo decir cation áurico para saber cuál es el cation áurico. O le puedo llamar cation de oro y voy a poner entre paréntesis la carga. 3 más, o más 3, o los 3. Cualquiera de las dos formas es válido cuando me refiero a un cation. Porque en este caso el oro puede tener más de uno. Y entonces tengo que identificar a quién estoy haciendo referencia. ¿Sí? Vamos a intentar hacer la disociación o la ionización para algunos hidróxidos. ¿Sí? En forma general, la vamos a escribir acá. ¿Cómo sería la ionización de los hidróxidos? Si yo tengo un hidróxido como fórmula general esta, cuando se disocia, el metal va a tener carga positiva como la valencia, va a tener tantos oxidrilos multiplicados por la valencia. Profe, ahí hacen una pregunta en el chat, si también los no metales tendrían carga eléctrica o solo se aplica a los metales. Sí, ya vamos a ver en el caso de los óxidos, cuando veamos, perdón, de los ácidos, ya vamos a ver cómo la disociación, generalmente, por ejemplo, la carga eléctrica, como les decía, por ejemplo, que no hemos visto sales todavía, pero supónganse que en este caso del cloruro de sodio que yo les mencionaba, en la sal común nuestra, cuando está en el agua, ¿cómo se va a separar? Nosotros sabemos que el sodio va a tener carga negativa y por lo tanto el cloro queda con carga, va a tener carga positiva, por lo tanto el cloro negativo. Pero no nos adelantemos. Por ahora, como estamos viendo esto de hidróxido, vamos a hacer algunas disociaciones de hidróxido. Por ejemplo, yo voy a escribir aquí algunos para que algunos más comunes. Vamos a ver. Y después me van a decir cómo se llamaría el cation. ¿A alguien más se le colgó? Yo estoy aquí, ¿eh? Sí, también se colgó por un segundo. ¿Me escuchan? A mí también. Ahora Sí, se pero escucha. Yo lo estoy escuchando bien ahora, no sé. le pega Yo los un veo. delay de 5 segundos, ¿no? Sí. ¿Vamos ahora? Yo los estoy viendo y escuchando. Sí, profe. Ah, bien. Fue momentáneo entonces.
Veamos, tenemos de hierro, de cobalto y ¿cómo sería? La ionización de estos hidróxidos. A ver. ¿Y cómo se llamaría el catión? Sí, bien, Renzo. O catión cobre más 2. Así se llamaría. ¿Vamos? Ahora sí. Bien, Mateo. Dime. La primera A ver qué colocamos acá. A ver. sería Fe con dos cargas positivas más dos grupos oxidrilos. Muy bien. Perfecto. No está bien. Está mal. Eh, para acá, a ver, ¿quién más quiere participar? Aparte de Renzo, Kevin. A ver, otro. Serie de cobalto. Serie con 3 cargas positivas. Más 3 grupos oxidrilos. Bien. Dime, ¿cómo se llamaría este yo? Catión cobáltico. Cobáltico, bien. Perfecto. ¿Eh? O ion cobalto más 3. Acá. Acuérdense que puedo usar las cargas también. Y el último, a ver, ¿quién se le anima? Sería plomo con 4 cargas positivas más 4 cargas negativas. El grupo oxidrilo. Voy a poner así cuando ponen tantos signos. Más 4 grupos oxidrilos serían. ¿Eh? Y el nombre puede ser que sería catión plúmbico, algo así. Catión plúmbico, perfecto. Muy bien, Ana. Muy bien. Se han entendido este concepto que es muy importante que lo entiendan. O sea, que aquellos que no pregunten por qué, porque la formación de sales que vamos a ver más adelante está basado en este proceso de ionización. Si ustedes no pueden entenderlo ahora, después se va a complicar cuando tengamos que ver sangre, ¿sí? Así que traten de sacarse las dudas. Si hoy no se dan cuenta, pregunten, y si no, pregúntenle a sus tutores. Pero por favor, traten de comprenderlo. En la teoría lo van a tener,
Y también van a estar los ejercicios de hidróxidos. Yo lo que quería aprovechar estos minutos que nos quedan, antes que se nos vuelva a cortar, es hacer dos aclaraciones. Una, respecto de una inquietud de la clase pasada de una alumna que decía que el profe le había hecho preguntas que no estaban en la... que después le había hecho preguntas en la teoría que nunca habían sido, o por lo menos que no las sabía. No me acuerdo bien cómo era la historia. Pero en realidad yo me puse a ver cómo había sido el examen de ustedes para los que rindieron la primera vez. No es que preguntaba de qué estaba compuesta la foto, la fotografía, sino que mencionaba, hacía, y es en la práctica, que mencionaba, tenía un enunciado, ¿no?, más largo que decía que la fotografía se utiliza con hidróxido de plata. Entonces, ¿qué pasaba cuando